Monedas de 20 pesos hay muchas y muy variadas, pero ¿sabías que en las monedas de 10 pesos también hay variantes y algunas más raras y con mayor costo que otras? Es urgente que hoy conozcas el valor actual de la moneda de 10 pesos de la Batalla de Puebla y que incluso hoy puedes encontrar en el cambio. ¿Tendrás alguna de ellas sin saberlo? Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. A diferencia de las monedas de 20 pesos, es mucho más raro encontrar esas monedas de 10 que son raras y diferentes a las comunes de toda la vida. Y hoy tenemos una de esas monedas que a veces pasan por nuestras manos desapercibidas. Y ni siquiera nos damos cuenta que se trata de una que puede tener un mayor valor que las más comunes. Mira qué belleza tenemos aquí. Como podrás ver, la moneda no está en las mejores condiciones y es mudo testigo tanto del pasar del tiempo como del uso intensivo al cual esta pieza fue sometida, pasando por innumerables manos y en un sinfín de operaciones. ¿Te imaginas todo lo que vio esta moneda y todo lo que con ella fue comprado? En fin, aún así, aún en estas condiciones, podemos ver a Ignacio Zaragoza, que es el personaje que vemos en primer plano y lo que la hace especial a diferencia de las monedas comunes de 10 pesos. Muchos, a veces al ser del mismo tamaño, color y forma, no nos tomamos el tiempo de darle un vistazo. Por eso es que siempre es recomendable prestar un segundo de nuestra atención a ver si por casualidad cayó en el cambio alguna de estas monedas conmemorativas poco comunes. El diseño me gusta mucho, y aunque la condición no la hace brillar tanto como en una moneda recién acuñada, sí podemos ver que está dividida en dos planos. Un primerísimo plano nos presenta el busto en 3/4 del general Ignacio Zaragoza, principal artífice del histórico triunfo del ejército mexicano sobre el que en esa época era considerado el mejor del mundo, el ejército francés. Él fue el cerebro y quien movía las piezas de ajedrez, posicionando estratégicamente los diferentes frentes que dieron batalla aquel histórico 5 de mayo de 1862, donde los generales Porfirio Díaz, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid y Felipe Berriozábal darían una lección a Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzés, pintando de gloria las armas mexicanas y que hasta hoy en día celebramos cada 5 de mayo. Ahora bien, si nos enfocamos al segundo plano, es muy interesante porque lo que nos presenta esta moneda es una escena de lucha entre el ejército mexicano, incluyendo a los Acapoaxtlas, y las huestes francesas. Incluso, quizá, hasta podríamos decir que aparecen parte de los regimientos de los Suavos y los cazadores africanos, que eran algo así como las fuerzas especiales con las que ese extraño enemigo contaba y con las que osó mancillar con su planta el suelo mexicano. Bonita escena, bien lograda y bien grabada, y donde al fondo, en la cima de aquella colina, se puede ver lo que vendría siendo los fuertes de Loreto y Guadalupe, bastiones principales en aquella zona de guerra. Es por eso que me gusta mucho esta moneda, porque en primer plano tenemos al artífice y en segundo plano el evento con todo y escena de lucha con sus fuertes incluidos. Es muy interesante el grabado porque el retrato de Zaragoza guarda muchísima similitud a las pinturas y las demás representaciones que de él hemos visto a lo largo de la historia. Y es que, por si no lo sabías, este gran personaje ha aparecido en otras piezas numismáticas mexicanas, empezando por el clásico billete de 500 pesos, uno de los más bonitos que hemos tenido, como podrás verlo aquí, y que más adelante espero poder analizar en algún futuro video.
Pero no solo en este billete. Antes de la reforma monetaria, cuando los bancos privados de emisión inundaban el país con sus billetes, tuvimos por ejemplo al Banco de Nuevo León en este bellísimo ejemplar de $1, donde lo vemos de carquís, muy elegante, de traje y corbata de moño. Cabe mencionar que ya analizamos en el pasado este billete, por si quieren ir a ver el video, ya que es una pieza nada barata y muy rara y difícil de conseguir. Un billete que es poco conocido y es ya parte de la historia del Banco de México es el billete de 50 pesos de la segunda emisión, aún impreso por la American Banknote Company, pero ya del en ese entonces recién fundado Banco de México. Es un billete que ya vimos en un video en todo su detalle y que sí puedo comentarles que alcanza un valor de más de 10,000 pesos fácilmente en estas condiciones. Si te interesa conocerlo, recomiendo buscar el video donde lo visitamos. Además de billetes, en medallas también hemos tenido homenajeado tanto a este evento como a este personaje, y muestra de ello es esta clásica pieza donde vemos a Zaragoza a caballo y con muchos detalles tanto en primero como en segundo plano. Una pieza algo común y fácil de encontrar en los grupos de compraventa y numismática de Facebook. Vale mucho la pena conseguir este pedazo de historia acuñada en un metal. Regresando a nuestra moneda, tenemos la marca de ceca de la Casa de Moneda y en la parte superior, aún del núcleo, tenemos un micrograbado que dice de forma abreviada General Ignacio Zaragoza, lo cual le da un toque bastante especial para cerrar por completo este bonito diseño. El anillo perimétrico también es bastante agradable, donde podemos ver en el semicírculo superior la frase que dice 150 aniversario de la batalla de Puebla y la fecha de 5 de mayo, y en el exergo las fechas 1862 y 2012, ya que en este año es cuando se acuña esta pieza para conmemorar justamente estos 150 años del evento. Y por último, el valor facial de 10 pesos. Es una moneda bastante completa y bonita. Si la inclinamos un poquito, podemos ver que cuenta con un canto estriado continuo y al girarla por completo, podemos ver en el anverso el clásico diseño de todas las monedas mexicanas con el águila real mexicana devorando a la serpiente desafiante sobre un nopal, y en cuyo semicírculo superior tenemos la frase Estados Unidos Mexicanos, y en el inferior las ramas de laurel y encino unidas con un listón tricolor. Para quienes gustan de los detalles más técnicos de estas piezas, y según el Atlas Numismático de la aplicación oficial Numismat, esta pieza tiene un código de catálogo KM956. Es mexicana y se acuñó en 2012. Es parte de la familia C de monedas. Tiene un diámetro de 28 milímetros y pesa 10.3 gramos. Es de forma circular y tiene un canto estriado continuo. Es bimetálica, con centro de alpaca, anillo perimétrico de bronce aluminio, y se acuñaron casi 30 millones, lo cual la hace relativamente escasa en comparación con las demás monedas de 10 pesos comunes, y lo que la hace un poco más valiosa, pero sin llegar a la exageración. Yo calculo que tendrá quizá un valor entre 100 y 200 pesos en buenas condiciones, como nueva, así que definitivamente sí vale más que una moneda común de 10 pesos. Pero cuidado, traten de no hacer caso a las publicaciones de Mercado Libre, donde la he llegado a ver listada en precios de hasta 23,000 pesos, lo cual es totalmente un sinsentido. Agradezco en verdad a quien llega hasta este punto del video y me presta un poco de su tiempo para recibir estos sencillos videos. Ustedes son los verdaderos amigos del canal, los que en verdad gustan de la numismática.
así que agradezco de corazón. También mando un agradecimiento especial a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal y quienes son parte de este club Numismat, ya que gracias a ustedes y su apoyo moral, el canal sigue adelante y me mantengo pensando qué nuevas cosas traer. Ustedes son parte de este esfuerzo de compartir la numismática. Y a todos, en general, agradezco y espero verlos pronto en un nuevo video. Recuerden siempre tratar de apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.